Muy bien, nuevamente entonces, una gran bienvenida a esta sesión sincrónica virtual de nuestro curso Enfoque del Servicio de Extensión Agropecuaria en el Sistema Nacional de Innovación. Les saludo nuevamente agradeciéndoles su participación en este espacio de capacitación. Teniendo entonces en cuenta un poco el tema que vimos en sesiones anteriores, vamos hoy a plantear rápidamente un recorderis de cómo está estructurado ese Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Vamos a revisar también el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria para el Departamento de Caldas y vamos a revisar algunos lineamientos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural en cuanto a la inscripción de usuarios, a qué plataforma se maneja para ello y al final vamos a plantear un ejercicio el cual vamos a socializar cuando tengamos un espacio de reunión presencial dentro de este curso. Muy bien, entonces vamos a plantear rápidamente esas realidades de la extensión agropecuaria. ¿Qué tenemos al momento? Entendiendo que desde el 2017 existe una ley, la ley 1876, que nos da la pauta para trabajar no solo el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, sino empezar a trabajar la metodología de extensión agropecuaria con nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestros territorios, teniendo en cuenta unos contextos importantísimos que la misma ley nos aborda y nos explica frente a cómo es el trabajo que debemos realizar con esas comunidades, con esos grupos, con esos proyectos desde nuestro ámbito laboral como extensionistas. Muy bien, para esto entonces planteamos rápidamente ese plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, el PECTIA, que es la herramienta principal que nos permite focalizar acciones para ciertos aspectos que se han priorizado en el sector agropecuario y que se requieren resolver. Recordando que esto es una herramienta de planificación que define objetivos, define estrategias, define líneas de acción y desde allí nosotros como extensionistas o las entidades territoriales dentro de sus planes de extensión pues toman los elementos, los lineamientos precisamente para realizar aquellos programas, proyectos, iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, dentro de esos territorios. Dentro de este PECTIA, dentro de este plan como tal, hay unas necesidades ya identificadas en cuanto a investigación, a desarrollo, a innovación y que tienen que ver precisamente con elementos de manejo de cosecha, post cosecha, transformación, manejo de suelos, manejo sanitario y fisiosanitario, transferencia de tecnología, asistencia, fortalecimiento de capacidades técnicas, fisiología y reproducción animal, manejo del sistema productivo, etcétera, etcétera. Este PECTIA pues está estructurado, como lo vemos allí en la imagen a la derecha, con una misión, con una visión específicos, con una articulación desde la nación hacia los territorios, hacia las regiones y con unos objetivos principales que tienen que ver con incrementar la productividad y la competitividad en los territorios, contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria, promover el desarrollo de sistemas productivos ambientalmente sostenibles y fortalecer el capital social, las capacidades del mismo sistema y el relacionamiento con cada uno de esos actores. Asimismo, hay un marco de gobernanza dentro de este plan que tiene que ver con la institucionalidad, con los marcos regulatorios, hay una inversión y un financiamiento, hay un plan y un seguimiento de evaluación y hay unas capacidades sobre todo en la formación de unos recursos humanos y una infraestructura necesaria para que los objetivos y estas estrategias se lleven a cabo. Entonces, para que lo veamos muy rápido, ese plan, ese marco orientador de la política en ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario, pues desencadenó o fue el que originó la promulgación de la ley 1876 del 2017, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y que tiene que ver con la creación y la puesta en marcha de este sistema, que a su vez se compone de algunos subsistemas, de unos planes estratégicos, de unos instrumentos de planificación y de algunos procedimientos que nos permiten que su implementación en los territorios, en las regiones. Desde allí entonces se originan también los planes departamentales de extensión agropecuaria. Esa ley entonces tiene una estructura
como tal, como lo vemos allí en la imagen. Hay unos subsistemas que tienen que ver con los diferentes actores, los entes públicos, privados, mixtos, que promueven estas actividades, que promueven programas de extensión agropecuario, que tienen que ver con los planes departamentales de extensión, con planes de formación y capacitación, etcétera, como la estructura dentro del sistema. Asimismo, dentro de esos subsistemas, pues vemos el subsistema encargado de la investigación, desarrollo tecnológico, el subsistema de extensión agropecuaria, que es donde estamos nosotros, desde donde surge ese perfil de extensionista, y el subsistema de formación y capacitación para la innovación agropecuaria, desde donde también surgen los temas y los elementos de formación y capacitación para conformar ese perfil de extensionista. Muy bien. Asimismo, esta ley como tal o su estructura como tal tiene unos espacios de articulación que tiene que ver pues con la coordinación de las instituciones públicas, privadas, en el ámbito nacional, regional, local, precisamente para poder promulgar no solo esos planes departamentales de extensión, sino también esos planes locales de extensión agropecuaria que tiene que ver precisamente con los consejos municipales de desarrollo rural, con aquellas redes de innovación, sistemas territoriales precisamente para implementar estos planes. Muy rápidamente, entonces, estamos viendo esa estructura que es importante saber desde dónde se desprende, cuál es el esqueleto como tal que conforma el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Recordemos que aquí queremos siempre que promover la productividad, la competitividad en el sector, promover la planificación, la participación de los diversos actores, la articulación de las diferentes entidades dentro del sector y también la aplicación de algunos instrumentos. Esto tiene que ver con instrumentos de política pública específicamente desarrollados para la investigación, el desarrollo tecnológico en el sector, la extensión agropecuaria y la formación y capacitación de profesionales precisamente para atender esos territorios, esos contextos, esos espacios desde el nivel local. Muy bien. La ley asimismo nos entrega a nosotros unos principios. Tengamos muy en cuenta que esos principios están muy relacionados con cuál es el trabajo o cuál es el elemento final que nos va a otorgar esa ley. Por un lado, hablamos de unos enfoques como tal de la ley, un enfoque territorial, un enfoque diferencial, un enfoque de asociatividad. Hablamos también de la gradualidad y la temporalidad que tiene esta ley. En el tiempo debemos ir implementando ciertos elementos en la ley. Hablamos del desarrollo sostenible, hablamos de la agroecología, hablamos de la orientación del servicio hacia el mercado, hacia la incorporación de esos productores hacia las cadenas de valor. Hablamos también hacia la normativa, hablamos también hacia los diferentes actores dentro de esos contextos en donde nos desarrollamos y hablamos también de los productores como agentes de investigación, de desarrollo, de innovación, así como en la generación de elementos de seguridad alimentaria y nutricional. Todo esto tiene que ver con un enfoque muy integral en donde a partir de diversos elementos podemos generar que ese ascenso social, productivo que requieren esos contextos y esos territorios en donde normalmente trabajamos. Recordemos el concepto de extensión para la ley. Tengamos en cuenta que es un proceso de acompañamiento en donde gestionamos el desarrollo de algunas capacidades en los productores agropecuarios con el fin de qué? De mejorar la calidad de vida familiar como propósito principal. Y en este concepto, entonces, nosotros facilitamos la gestión de conocimiento promoviendo en este caso cambios técnicos, cambios actitudinales, cambios en prácticas, no solo el compartir o el gestionar este conocimiento a través del diagnóstico, de la solución de problemas, de manejo de diferentes niveles de producción, sino también, como les comentaba, la construcción de ciertas capacidades individuales, colectivas y sociales, todo buscando que esos cambios, precisamente, para que esos productores, ese contexto, ese territorio, pues tengan unos elementos diferentes y tengan unos elementos de ascenso que les permitan precisamente mejorar esa calidad de vida. Básicamente ese es nuestro concepto de extensión desde la definición de la ley 1876, específicamente en ese artículo número 2 que nos habla de las definiciones. Muy bien, dentro del contexto entonces
de la ley. Recuerden que teníamos unos antecedentes. Antes hablábamos de la ley 607, que tenía que ver con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial, que tenía que ver más con la asistencia técnica como elemento de soporte, como elemento de apoyo, en donde simplemente desde lo técnico atendíamos situaciones, problemas en esos territorios. Y ahora, a través del nuevo modelo de la ley 1876 del 2017, pues lo que queremos a través de ese Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria es que haya nuevas competencias y funciones en esos territorios o funcionalidades en esos territorios a través de qué? Del servicio de extensión agropecuaria, tomando como modelo de atención la extensión, el extensionismo en el sector agropecuario, que como ya lo hemos charlado, tiene unos componentes específicos de horizontalidad, de facilidad de la información, de no solo ir a entregar recetas y fundamentos técnicos, sino también compartir un poco lo que ese productor conoce, lo que esa comunidad tiene como experiencia y a partir de allí generar precisamente las soluciones a los problemas que se plantean. Entonces, para que tengamos esas claridades, desde la imagen vemos que hubo un antecedente con la ley 607 en donde la asistencia técnica era el elemento constitutivo y ahora pasamos a una ley 1876 en donde la extensión agropecuaria se convierte como la herramienta metodológica para abordar las situaciones que se presentan en territorio. Muy bien, tengamos muy en cuenta plataforma Siembra, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, plataforma Lincata, que es la plataforma en donde estamos todos los extensionistas, todos los asistentes. Es un grupo con foros en donde podemos plantear diversos temas desde lo técnico, desde lo ambiental, desde lo agroecológico, que la invitación obviamente es a que usemos esas plataformas, nos inscribamos, participemos de ellas también cuando tengamos los espacios y que utilicemos los elementos pues que se proporcionan desde el ministerio, desde eh, el Agrosavia, desde el ICA, precisamente con información técnica, información puntual para nuestro trabajo en esos territorios. Entonces, como sistemas de información soporte, nuevamente, plataforma Siembra, Biblioteca Agropecuaria Colombiana y plataforma Lincata para la consulta gratuita de todos. Muy bien, hasta aquí entonces hablábamos básicamente de esa estructura rápidamente, cuál es ese elemento de esa ley 1876, cómo está estructurado, cuáles son esos componentes. Obviamente la ley está allí para quienes quieran profundizar un poco en ese aspecto constitutivo y de estructura, lo pueden consultar directamente, que allí en la ley se encuentra el tema con mayor profundidad. Aquí estábamos viendo rápidamente un recorderis. Muy bien, vamos a pasar al Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Y vamos a entender que los planes departamentales de extensión agropecuaria, como lo dice el artículo 29 de la ley, son unos instrumentos de planificación que se realizan cada 4 años aproximadamente y en el que cada departamento, en coordinación con sus municipios, con sus distritos, con sus elementos constitutivos especiales, pues va a definir unos elementos estratégicos y operativos. ¿Para qué? Para prestar el servicio de extensión agropecuaria en toda su área. Entonces, ese plan departamental de extensión, que ahora en Caldas tenemos uno nuevo, que la invitación es a que lo revisemos. Por allí más adelante podré enviarles el archivo para que hagamos lectura y a partir de allí también debemos plantear un ejercicio de desarrollo. Entonces ese plan departamental de extensión proviene precisamente pues de algunos lineamientos para la formulación del plan que se encuentran principalmente en la resolución 407 del 2018. Es una resolución que se emana desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hay también un acompañamiento para ese plan a partir de la Agencia de Desarrollo Rural. Allí nos dan también un elemento precisamente para poder elaborar esos planes departamentales de extensión. Hay una metodología como tal y también los mismos departamentos cuentan o realizan unos grupos específicos de trabajo a partir de esos consejos municipales de desarrollo, a partir de esas eh, audiencias, esos consejos municipales, esos consejos regionales, precisamente para presentar un plan departamental en donde en la asamblea departamental para su
su aprobación como tal. Los municipios como tal, como actores también, hacen parte dentro de esa formulación local y al mismo tiempo también realizan el registro y la clasificación de aquellos usuarios susceptibles al servicio público de extensión agropecuaria. Tengamos en cuenta entonces que los actores a nivel local, como son los departamentos, los municipios o los distritos, además de contar con un equipo de profesionales para la formulación como tal de esos planes, deben también realizar los registros y clasificación de usuarios y precisamente coordinar todas las fuerzas para que esos usuarios puedan recibir ese servicio público de extensión agropecuaria. Muy bien, entonces, para que tengamos claridad rápidamente de ese plan de extensión agropecuaria, ya hablamos que es un instrumento de planificación en donde definimos elementos estratégicos y operativos para prestar el servicio de extensión como tal, que lo articulamos los departamentos con los municipios, con los demás actores que se tengan dentro del territorio. Ese plan departamental contiene unas líneas productivas priorizadas por departamento, contiene una población objetivo del servicio ya caracterizada, contiene también unas estrategias y actividades necesarias, contiene unos objetivos, unos indicadores, contiene una planificación financiera, contiene también unos programas y proyectos específicos. Y ese programa entonces, o ese plan como tal, se hace a través de un acompañamiento metodológico y técnico desde la Agencia de Desarrollo Rural. Esto es a través de esas unidades técnicas territoriales. Aquí tenemos la unidad técnica territorial Eje Cafetero que se encuentra acá en Manizales. Acompaña también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y acompaña también los municipios y las mismas secretarías de agricultura que se encuentran en municipios y en departamentos. Recuerden que como actores dentro de esa estructura del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, pues son también los llamados a estructurar, alinear y direccionar los elementos dentro de ese plan departamental de extensión agropecuaria. Asimismo, las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria tienen como base u utilizan como insumo principal los planes departamentales de extensión agropecuaria, precisamente para llevar esos planes, esos proyectos, esos programas a territorio y poder desarrollarlos en función de las necesidades que ya se han diagnosticado dentro del plan. Miren que el plan departamental de extensión se tiene que volver un insumo principal para nosotros planificar y elaborar la atención en particular que vamos a tener hacia esos territorios, no solo desde la entidad prestadora del servicio, desde la APSEA, sino también desde nuestra particularidad como profesionales del sector agropecuario que estamos trabajando con territorios, con planes, con proyectos, con elementos en particular para la atención específica a ese sector. Muy bien, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Tenemos dudas, inquietudes? ¿Cómo estamos por allí, por favor, compañeros? ¿Estamos todos escuchando? ¿Se está viendo toda la información? Les Está muy agradezco completa. una pequeña retroalimentación antes de que continuemos. Muy bien, está muy completa, sí, señor. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, Perfecto. sigamos por aquí. Permítanme un segundo. Creo que ya lo tenemos muy claro. Muy bien. Entonces, los lineamientos dentro de ese plan departamental de extensión. Ya hablamos que tiene es cuatrienal, ¿sí? Tiene un proceso de formulación como tal, en donde hay una preparación, hay un diagnóstico, en donde hay un análisis como tal, en donde se identifican algunas estrategias y actividades, y en donde hay una estructuración como tal, que precisamente es lo que se presenta a la Asamblea Departamental para su aprobación, disculpen, ¿cierto? En ese caso, entonces, esos lineamientos los podemos consultar directamente en la página de la Agencia de Desarrollo Rural, así como en la página del Ministerio de Agricultura, para nosotros tener una idea de cómo es esa estructura como tal. Muy bien. Veamos ahora la del Departamento de Caldas. ¿Sí? Entonces,
Ese plan departamental de extensión agropecuaria de Caldas se crea como una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo rural sostenible en el departamento. Y el documento como tal tiene unos elementos. Habla de una metodología, ¿sí? Allí nos dice cuál es el enfoque metodológico que tiene el plan como tal. Nos habla también de un diagnóstico, nos habla de una planificación estratégica, nos habla de una planificación financiera como tal, nos habla de un seguimiento y evaluación en donde hay una serie de indicadores y elementos que nos permiten precisamente hacerle ¿qué? Seguimiento a esa estructura, a ese plan, a cómo está funcionando, a qué tan útil fue para las realidades del territorio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, dentro de esas metodologías como tal, la formulación de ese plan departamental pues se sustentó que en el análisis de información primaria y secundaria, teniendo en cuenta la representatividad de esas fuentes con el fin de identificar aspectos relevantes y necesarios y responder precisamente a los desafíos y oportunidades del sector agropecuario en el departamento. Entonces, para esto precisamente se hicieron trabajos con socialización y divulgación de la formulación del plan, talleres con los consejos municipales de desarrollo rural, encuentros subregionales, encuestas a las EFSEA disponibles y a los extensionistas como tal, talleres en los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, que son los CONSEA, ¿sí? En donde pues se reunían a representantes de entidades nacionales y regionales, generando precisamente esos aportes para generar una viabilidad de ese plan departamental de extensión. Encuestas también a profesionales extensionistas, análisis prospectivo, ¿sí? Como una herramienta que nos permite ir más allá, empezar a plantear cuáles son esas líneas priorizadas en cada una de las subregiones del departamento, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que dentro de esa metodología como tal, pues se dieron una serie de elementos que nos permitieron precisamente llegar a escuchar y entender cuáles eran esas necesidades principales y básicas que había desde las diferentes subregiones del departamento, entendiendo pues que hay unas brechas y hay unos elementos específicos a los que hay que atender desde el sector agropecuario. Precisamente para eso se formula como tal el plan departamental de extensión agropecuaria. Muy bien. Eso es más o menos lo que tenemos que empezar a hacer nosotros dentro de ese primer lineamiento y es conseguir esas fuentes y ese enfoque metodológico con el cual vamos a generar el plan como tal, la estructura del documento y el abordaje a las diferentes situaciones que se plantean desde el mismo. Muy bien. Dentro de ese plan, entonces, ¿qué se buscaba? Básicamente, responder a los desafíos estructurales que enfrentan los pequeños, medianos productores e integrantes de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. ¿Sí? En ese caso, el plan quería responder básicamente a la comercialización, a la transformación, a la asociatividad, a la productividad desde el agroecológico, a la sostenibilidad y a la competitividad. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese tipo de elementos de atención los priorizamos a través de qué? De un servicio público de extensión agropecuaria en el departamento. Entendiendo que tenemos la ley 1876 como normativa vigente, la resolución 175 del 2024 como, integrando las políticas públicas del departamento. En este caso, tengamos en cuenta la ordenanza 734 del 2014, ¿sí? Que es donde está la política de atención como tal, así como los planes integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial, que los llamamos PIDARET, entre los planes de desarrollo municipales, departamentales y a nivel nacional. Entonces, todo esto busca concatenar una serie de elementos desde el nivel nacional hasta el nivel local a fin precisamente de poder prestar ese servicio público de extensión agropecuaria. Muy bien. Dentro de ese plan de extensión agropecuaria de Caldas, vemos dos problemas
principales que se atendieron a través del árbol de problemas y que fue un resultado de los talleres con los consejos municipales de desarrollo que se hicieron en las diferentes subregiones del departamento. En ese caso, frente al problema del servicio público de extensión agropecuaria, como lo vemos aquí en el nivel central del árbol de problemas, el servicio público de extensión agropecuaria no está logrando ofrecer un servicio continuo, especializado ni adaptado a las necesidades locales, lo que afecta la productividad y competitividad de los productores. Entonces, observemos ese problema principal dentro de la prestación del servicio de extensión agropecuaria en el departamento. Aquí nos da a entender que falta planificación, hay insuficiencia de recursos, hay desigualdades entre entidades, ¿sí? Nos falta fortalecer capacidades en comercialización, transformación, asociatividad, producción, etcétera, etcétera. Y las causas de este problema dentro de este análisis que se hizo, por un lado, la intermitencia del servicio, los desafíos en la coordinación entre el servicio y las instituciones locales. No tenemos aún claridad desde lo local quién presta el servicio como tal a nivel de la, digamos, del municipio en el departamento. Falta de personal especializado y suficiente. No todos se han capacitado. No tenemos entidades prestadoras del servicio en número para las necesidades del departamento, falta información actualizada en la prestación del servicio, ambigüedad para los usuarios. Miren que los usuarios no saben quién presta el servicio como tal, porque atendemos desde diferentes fuertes, desde diferentes entidades sobre la misma situación, entonces nuestro usuario al final se ve confundido, se ve que no entiende desde dónde viene el servicio o a quién acudir como tal para el servicio. Y también un problema importante tiene que ver con el desconocimiento del contexto social. Entonces, desde esas causas me gustaría escucharlos. ¿Qué opinión tienen ustedes también desde el conocimiento de sus territorios, de sus acciones, desde lo laboral en los diferentes grupos con los que trabajan? Hablemos un poquito de esas causas y de ese problema central en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Adelante, quien desee puede levantar su manito o abrir micrófono, los escucho. Profesor Juan Francisco, la Adelante. verdad es que está muy completo la información, de verdad que yo estuve en la oportunidad de trabajar en algunas UMATAS y en fin había una descoordinación y a veces falta mucha capacitación y una sincronización entre el alcalde y la prestación del servicio para facilitar todo. De acuerdo. ¿Alguien más quisiera participar? Adelante. Juan Francisco, Sí, buenos días, Erika Cifuentes. Pues a mí me parece que dentro de pues, todo lo que usted nos está exponiendo, pues estoy de acuerdo con lo que plantea y pues a mí me parece que de fondo mientras, o sea, las oficinas agropecuarias en los municipios y toda la dinámica pues agropecuaria esté como orientada también al tema político, o sea, que uno como extensionista pueda estar en algún lugar de esos, si tiene un padrino político, pues eso también hace que las cosas se compliquen y que la continuidad del servicio pues también dependa de si en cada municipio tiene línea directa con el partido que esté en ese momento liderando. Entonces eso me parece que va en contra de los intereses de las personas por las que nosotros estamos aquí, que son los pequeños productores. de acuerdo. Sí, son situaciones que hay que manejar específicamente. Pues de hecho, allí nos toca es como profesionales unirnos y trabajar a través de una EPSEA como tal, tratar de habilitarnos como una EPSEA como tal y poder pues plantear la proyección de una manera diferente a fin de tratar de eliminar, por ejemplo, ese tipo de situaciones que sabemos
desde la institucionalidad se presentan y que generan pues ese tipo de situaciones que son al mismo tiempo causa de esta situación tan deficiente en el servicio público de extensión agropecuaria. Muy bien, ¿alguien más quisiera participar también? De acuerdo, vamos continuando entonces. Cualquier cosa levantamos manito por allí. Muy bien, entonces, aquí para este problema, el objetivo general es implementar un servicio de extensión agropecuaria en el departamento para impulsar ¿qué? Competitividad, sostenibilidad del sector mediante la adopción de tecnologías, el fortalecimiento de capacidades en comercialización, transformación, asociatividad y producción de las familias campesinas productoras. Ese es el objetivo que se plantea el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria precisamente para acabar con, o digamos, para trabajar esta falencia en cuanto a la prestación del servicio público de extensión. Ahora vamos a ver el segundo problema. Falta de atención integral a los desafíos en productividad, comercialización, asociatividad y sostenibilidad ambiental. Es un problema que nos está generando baja productividad agropecuaria en el departamento, baja competitividad de los productos agropecuarios en mercados locales y regionales, pérdida de recursos naturales, aumento de la pobreza rural y migración de jóvenes a centros urbanos, reducción del bienestar y calidad de vida, degradación de suelos y recursos hídricos en las zonas rurales, escaso poder de negociación y baja participación de los productores en las tomas de decisiones, desintegración social y disminución del tejido asociativo en las comunidades, estancamiento económico y baja capacidad de innovación en las actividades agropecuarias, aumento de costos, baja rentabilidad para los productores, entre otros elementos también que son precisamente consecuencia de esta falta de atención integral. Y esta falta de atención tiene sus causas por parte en la desarticulación y falta de coordinación entre las asociaciones, formación en habilidades organizativas, cooperativas, sociales, bueno, poca inclusión de jóvenes, ¿sí? En fin, tenemos nuevamente unas causas de las que ya hemos hablado en algunos de nuestros cursos y sesiones y que hemos caracterizado. Aquí pues ya desde el servicio que prestemos nosotros como profesionales tenemos que enfocarnos precisamente a qué, a cambiar esas consecuencias desde lo negativo a lo positivo a través de la intervención que podamos realizar nosotros dentro de esos proyectos y planes que nos hayamos propuesto para abordar las comunidades y los territorios con los que trabajamos, ¿cierto? Hay que tener inseguridad financiera, hay limitada inversión y capacitación técnica, canales de comercialización insuficientes, una baja articulación entre lo público, lo privado, la academia, poca inversión en infraestructura digital, falta de programas comunitarios, desarticulación y falta de coordinación también, acceso limitado a tecnologías, etcétera, etcétera. Estas causas al mismo tiempo se nos vuelven o se nos generan a nosotros como proyectos con los que debemos trabajar, ¿sí? Si tenemos baja articulación, pues debemos trabajar un proyecto que nos permita que aumentar la articulación, por ejemplo. Si tenemos una baja participación de productores en espacios, pues nos toca plantear proyectos, planes y trabajos que nos permita que aumentar la participación de esos productores. Entonces, bien o mal, estos árboles de problemas que hemos presentado acá, pues nos están entregando precisamente cuáles son como las soluciones o las situaciones que debemos abordar en primera instancia, pues para poder generar esos cambios que son la medida de nuestro trabajo como extensionistas en nuestro ámbito laboral. Muy bien. Algunas brechas para que tengamos claridad. Baja cobertura del servicio público de extensión agropecuaria, ¿cierto? Hay un limitado acceso a esa asistencia. Infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación. Miren que según el documento, solo el 34% de los hogares rurales cuentan con acceso a Internet. Entonces hay dificultades para implementar, por ejemplo, extensión del tipo digital. En cuanto a rendimientos productivos,
cacao, café, plátano y ganadería de leche están por debajo de las metas a nivel nacional, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el departamento de Caldas ha cambiado algunas aptitudes. Ya no es un departamento tan cafetero como solía serlo. Ya hay otras líneas productivas, pero al mismo tiempo estas líneas que han sido tan tradicionales en el departamento, pues tienen una necesidad muy amplia de fortalecer lo técnico y lo tecnológico en cuanto a la productividad. Participación juvenil también muy baja. Ya vemos esa situación de empalme generacional, los riesgos que está planteando para algunos territorios dentro del departamento. Los planes básicos de ordenamiento territorial aún están desactualizados en varias subregiones. Tenemos la situación en la subregión centro-sur, por ejemplo, en donde se hizo una votación para un área metropolitana, pero lastimosamente los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios que quisieron vincularse no están actualizados y deben armonizarse precisamente para poder articular los planes departamentales de extensión con el desarrollo de esos planes básicos de ordenamiento territorial en las subregiones. Formalización de tierras también como una brecha o un vacío que hay que trabajarlo y es un obstáculo para que las personas que habitan en esos predios y que no están formalizados pues puedan acceder a programas, a créditos, etcétera, etcétera. Vemos en la imagen al lado derecho algunas líneas productivas para las subregiones del departamento. Entonces, el café para trabajarlo en Alto Occidente y en Centro Sur, que han tenido esa aptitud tradicionalmente. El plátano para algunas subregiones, sobre todo también del Bajo Occidente, del Alto Occidente como tal, que ahí no lo especifica en la imagen, pero dentro del documento sí habla. Aguacate para el Alto Oriente, para el Magdalena Caldense, para el norte también como tal, caña panelera para el occidente, cítricos para el Magdalena Caldense también, con una nueva línea priorizada, cacao también para el Magdalena Caldense y para algunas zonas del Bajo Occidente. Entonces son las líneas y digamos las principales subregiones que deben enfocar esfuerzos precisamente para articular mayor desarrollo productivo en las mismas. Muy bien, creo que hasta aquí tenemos una revisión muy rápida de cuál ha sido esa problemática o cuál es esa situación que quiere abordar este nuevo plan departamental de extensión agropecuaria, en donde la invitación es hacer lectura a las diferentes líneas productivas que se han priorizado, al diagnóstico que se hace como tal en las diferentes subregiones y cómo desde allí ya tenemos insumos para empezar a trabajar nuestros productos, nuestros proyectos para las próximas vigencias. Ahora, para poder aplicar esa lectura y esa comprensión, digamos, del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria de Caldas, tenemos un ejercicio de aplicación. En nuestro rol de extensionistas rurales en formación, vamos a estar encargados de diseñar un plan local de extensión agropecuaria que lo vamos a llamar PLEA para un municipio del departamento de Caldas, tomando como referencia los lineamientos del PDA de Caldas y la ley 1876 del 2017, ¿cierto? Estamos claros hasta ahí. Para nuestro ejemplo, hay un municipio con baja cobertura del servicio público de extensión agropecuaria y este municipio es Marulanda, que lo tenemos ubicado en la subregión Alto Oriente del departamento. Según pues el plan departamental presenta una baja cobertura, hay limitaciones en infraestructura vial, hay escasa conectividad digital y hay una baja formalización de predios rurales. Tengamos en cuenta que las principales líneas productivas de Marulanda giran en torno a la ganadería lechera y algo de ganado de carne, sobre todo de la raza Normando, raza Holstein también. Producción de lana ovina, recordemos que es el único departamento que se dedica a la ovinocultura, que tradicionalmente ha desarrollado esta línea productiva, pero que se ha venido teniendo brechas técnicas
situaciones de empalme generacional, situaciones de productividad y competitividad que no les permite pues precisamente un desarrollo adecuado a lo que se espera. ¿Sí? Hay otras actividades dentro del municipio, que el municipio plantea diferentes pisos térmicos, si bien está muy caracterizado dentro del piso térmico trópico alto, hay otras áreas del municipio con cultivos agrícolas como maíz, como frijol, bueno, papa obviamente, mora, hortalizas, algo de café, caña panelera y algo de cítricos. Esa es entonces la caracterización rápida de cuál es ese sistema productivo predominante en el municipio de Marulanda. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? 4 elementos importantísimos. Por un lado, haremos un diagnóstico participativo simulado. Ustedes ya conocen las herramientas, ya conocen los elementos para hacer ese diagnóstico participativo y vamos a identificar 3 problemas estructurales que limitan la cobertura del servicio público de extensión agropecuaria en Marulanda. Y vamos a proponer 2 estrategias para mejorar la participación en los consejos municipales de desarrollo. Muy bien. Segundo elemento, vamos a diseñar una intervención. Formulamos un objetivo estratégico para ese plan local de extensión agropecuaria para Marulanda. Vamos a definir una línea de acción prioritaria y vamos a generar un indicador de seguimiento. Recuerden que ese indicador nos permite a nosotros que, como a través de una fotografía, ver cómo iniciamos y luego ver en qué terminamos después de haber realizado la acción en específico. Muy bien. Tercer punto, análisis de enfoque territorial. Muy bien. Y respondemos, ¿qué elementos del enfoque territorial deben considerarse en este municipio? Entonces hay unos enfoques específicos que nos plantea el PDA de Caldas y hay unos enfoques específicos que nos plantea la ley, que ahora en un ratito los vemos. Segunda pregunta, ¿cómo se puede integrar a mujeres y jóvenes en el proceso de extensión? Número 4, evaluación de infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura agropecuaria sería clave para mejorar la comercialización en Marulanda? ¿Qué alianzas institucionales podrían fortalecer el servicio público de extensión agropecuaria en este territorio? Entonces, ese es nuestro ejercicio de aplicación de lectura del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, que lo tenemos ya disponible y que a partir de allí podemos entonces plantear este ejercicio, resolverlo desde nuestro rol como extensionistas que estamos en formación. ¿Tenemos claridades, compañeros? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Por favor, los escucho. Recuerden que Todo muy claro. podemos hacernos, perdón, 2, máximo 3 personas y este elemento lo vamos a socializar cuando tengamos nuestra sesión presencial, que por allí, pues por el grupo les estoy ya informando nuestro espacio para esa sesión virtual. Muy bien. Listo. Correcto. Ahora hablemos de nuestros enfoques de la extensión como tal, ¿cierto? Y queremos principalmente tener muy claro que el enfoque, como ya lo hemos charlado en otras sesiones, es una filosofía, es un estilo que yo aplico precisamente para prestar esos servicios de extensión agropecuaria, ¿cierto? ¿Y cuál puede ser el propósito de esos enfoques, por ejemplo? Entendiendo que hay enfoques participativos, enfoques de extensión de productor a productor, enfoques de arriba hacia abajo, que es un enfoque un poco vertical, unidireccional, pero que atiende a la asistencia técnica, enfoques de capacitación y visitas, enfoques de trabajo grupal y enfoques de abordaje por sistemas como tal. Ese propósito entonces de esos enfoques tiene que ver con
procesos de sensibilización, ¿cierto? En donde damos información sobre un proceso, cómo funciona, cómo se usa, para qué sirve, por qué hacerlo, etcétera, etcétera. Cambios de comportamiento y actitud, en donde cambiamos conocimientos, actitudes, prácticas frente a una situación para mejorar la aceptación de una innovación o práctica. Este es más o menos el enfoque que normalmente manejamos todos. Llevamos una información, queremos hacer un cambio de actitudes y prácticas en ese grupo precisamente para mejorar una práctica como tal, ¿cierto? O una innovación como tal, aceptarla. Tenemos un propósito de empoderamiento en cuanto al aumento de capacidades para expresar necesidades, tomar decisiones, transformar esas elecciones en acciones concretas y resultados deseados. Un propósito de fortalecimiento de vínculos. Recordemos siempre ese vínculo, esa generación de confianza entre productores, con otros actores, con otras cadenas de producción y comercialización. También tenemos un propósito de aprendizaje, en donde promovemos el aprendizaje, promovemos la apropiación social del conocimiento, muy relacionado con esos cambios en comportamientos y actitudes que abordamos desde nuestro trabajo. El propósito de desarrollo de capacidades sociales, con el fortalecimiento pues, de confianza, de la cohesión entre las personas para lograr esos resultados. Un poco lo que charlamos en los cursos anteriores, en donde buscábamos fortalecer vínculos, generar lazos de confianza a través de una serie de actividades, enfoques y elementos metodológicos de trabajo con los grupos. Y el otro propósito tiene que ver con difusión de la información como tal, ¿cierto? Difusión de información entre productos, productores y tecnologías a estos grupos. Tiene que ver un poco con la promoción del aprendizaje, con el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas para mejorar la aceptación de una innovación o práctica en particular. Muy bien, estos son los enfoques desde un contexto muy teórico, rápidamente resumiendo lo que tenemos un poco dentro de esas formas o esas filosofías con las cuales podemos prestar los servicios de extensión. Ahora veamos los enfoques de la ley en su artículo 25. 5 enfoques principales. Tenemos en la arista superior, desarrollo de capacidades humanas e integrales, mayor participación de los productores en los espacios de política sectorial, gestión sostenible de los recursos naturales, desarrollo de capacidades sociales integrales y acceso y aprovechamiento efectivo de la información y las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces vemos que estos enfoques buscan que atender los requerimientos de los productores rurales de acuerdo con esas necesidades, con esas potencialidades y también con esos planes y programas de política pública para fortalecer ese sector rural. Muy bien, entonces dentro del desarrollo de capacidades humanas, usamos ese enfoque para ejecutar apropiadamente las labores que demanden esa actividad productiva. ¿Sí? Aquí hablamos entonces un poco de capacidades técnicas, hablamos también de capacidades de manejo en agroecología, en sostenibilidad, en reutilización de recursos, etcétera, etcétera. Desarrollo de capacidades sociales para la apropiación y el fortalecimiento de la asociatividad. Recordemos que la misma ley nos impulsa a nosotros a trabajar en la asociatividad, en el cooperativismo como elementos precisamente para lograr un poco más de desarrollo o para trabajar esas necesidades y potencialidades que tiene un grupo de productores o un territorio en particular. Acceso y aprovechamiento efectivo a la información y a las tecnologías de la información y la comunicación para resolver problemas a través de la investigación, de la innovación, el desarrollo tecnológico, de la utilización de aplicaciones, de la utilización de programas, de la utilización de hojas de cálculo, por ejemplo, que eso es una innovación para nuestros productores. Saber manejar una hojita de Excel se convierte en un elemento con un potencial amplísimo para que nuestros productores tengan ordenada su sistema productivo, sus costos, sus gastos, su productividad, etcétera, etcétera. Gestión sostenible de los recursos naturales para el uso eficiente de ese recurso suelo, agua, biodiversidad,
que tengamos disponible en territorio. Y mayor participación de los productores en espacios de política pública sectorial, que tiene que ver específicamente con esa capacidad de autogestión para la solución de necesidades. Aquí estamos buscando que esos grupos de productores, que esos territorios aprendan también a conocer qué elementos hay desde lo político, desde lo público, para autogestionarse, para que nosotros también podamos soltarles la mano y ellos puedan precisamente seguir trabajando sobre sus necesidades, impulsar sus potencialidades, aprender también a desarrollar programas, planes, proyectos que les permita ese cambio, no solo dentro de lo productivo, sino también dentro de ese contexto territorial. Todo esto entonces, o estos propósitos y enfoques van enfocados con metodologías de abordaje de la extensión, que las entendemos como esos procedimientos y técnicas aplicados sistemáticamente para proporcionar acompañamiento, facilitar el aprendizaje y brindar pues un servicio de extensión a estos productores como tal. Muy bien. Listo, compañeros. Entonces, aquí ya vimos dos situaciones importantísimas que tienen que ver con los enfoques como tal dentro de lo que nos ofrece la ley 1876 y vemos también qué es el plan departamental de extensión agropecuaria y a través de un ejercicio de aplicación con Marulanda poder extraer esos elementos del PDA de Caldas y plantear una solución o plantear un abordaje, una filosofía de manejo para poder generar cambios en las brechas que presenta este municipio en particular. Entonces, hasta aquí vamos a trabajar los temas que teníamos pendientes para la sesión de hoy, recordando que nos quedan aún otras sesiones y que en nuestras sesiones presenciales trabajaremos con mayor detalle dos situaciones en cuanto a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria desde los lineamientos de la Agencia de Desarrollo Rural, para que con esto abarquemos toda la temática que teníamos pendiente dentro de nuestro curso Prestación del Servicio Público de Extensión dentro del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Hasta aquí, compañeros, tenemos entonces la temática del día de hoy. Les dejo un saludo muy atento. Vamos a terminar nuestra grabación y luego vamos a continuar con un espacio para dudas, inquietudes y orientaciones adicionales. Entonces, con su autorización, terminamos nuestra grabación del día de hoy. Recuerden que queda disponible en los enlaces y canales de YouTube para que ustedes la puedan visualizar en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. A usted, Juan Francisco. Feliz día para